esta presentación, bueno, este seminario, como ya comentaron, es para la cuestión de la ingeniería inversa con escáner 3D que contamos aquí en el centro y la metodología que utilizamos y las aplicaciones industriales que aquí tenemos. El objetivo es que conozcan cuál es la tecnología y la metodología implementada en los equipos actuales y con eso se pueda entender cuáles son las limitaciones y capacidades de esta herramienta. Bueno, lo principal es comenzar con cómo funciona un escáner 3D. En este caso vamos a empezar con lo que es un escáner láser terrestre. El escáner láser terrestre funciona como tipo el radar de detección de velocidad de la Guardia Nacional, ¿no? Cuando ellos se quedan quietos con el radar y apuntan hacia el coche, en este caso sale un pulso de luz hacia el coche, regresa al equipo y vuelve a mandar otro pulso que vuelve a regresar al equipo. En este caso, el equipo va a detectar cuánta distancia avanzó el coche en base al tiempo del segundo pulso. Entonces, así se sabe cuál es la velocidad del carro. En este caso, el escáner láser terrestre funciona de esta manera. El equipo lanza un pulso láser que rebota contra una superficie y al chocar contra la superficie regresa al equipo. Entonces, al tener este regreso, sabemos cuál es la distancia. Entonces, el equipo gira 300 grados radialmente y 270 grados axialmente. Después, cuando se importa la información a la computadora, en este caso al software nativo, por ejemplo, que nosotros tenemos, que es Cyclone, el software convierte las coordenadas polares en coordenadas cartesianas. Y así es como tenemos nosotros X, Y, Z del punto al donde rebotó el láser. Aquí tenemos en la imagen 1 el 0, es donde está el espejo del equipo, y phi y rho son los ángulos, y beta son los ángulos en los que se va moviendo conforme va funcionando el equipo. Un ejemplo de una nube de puntos es, por ejemplo, la figura 2A, en donde nosotros escaneamos con los equipos que tenemos aquí la sede que se encuentra en la ciudad de conocimiento. Si se fijan, hay unos puntos muy densos, que es donde está el origen del escaneo. Entre más alejado estén los puntos, más débil va a ser la señal y por lo tanto vamos a tener menos información. Entonces ahí es moverse y volver a escanear. Así es como se ve una nube de puntos, y en la figura 2B tenemos cómo es un archivo de nube de puntos, que efectivamente tenemos en la parte de arriba cuántos puntos contiene el archivo, que en este caso son 49.007 puntos de referencia, en el que tenemos las coordenadas X, Y, Z. En este caso ya son coordenadas cartesianas que convirtió el software automáticamente. El segundo apartado, en donde vemos 1203, es la intensidad. Si nos fijamos en la figura 2A, podemos observar unas zonas donde está más rojo y otras donde está amarillo. Eso es por la intensidad. Si un objeto es mayormente opaco o negro, vamos a obtener una menor intensidad de señal. Esto es porque el color negro, un ejemplo, absorbe la luz, y entonces la intensidad que regresa al escáner es baja. Si es un objeto blanco, opaco, la intensidad va a ser mayor. Y posteriormente al lado tenemos los RGB. Entonces, este archivo que estamos viendo en la figura 2B es una nube de puntos a color. Cuando se importa a software como Maya o Navisworks como software gratuitos, entonces el software va colocando el primer punto, le asigna la coordenada y le asigna el RGB del formato .pts.
existen otros formatos como XYZ, que como lo dice su formato, nada más tiene las coordenadas. Existe el formato .ptg, que nada más incluye XYZ y la intensidad. Y entonces así es como se ve un archivo de nube de puntos. En base o teniendo eso en mente, existen dos tipos de escáner basados en esa tecnología. La primera es en tiempo de vuelo. Aquí tenemos en la figura 3 un escáner, en este caso sería el P20 que tenemos de Leica, que manda un pulso de luz, rebota contra un objeto y regresa. Como nosotros sabemos cuál es la velocidad de la luz, entonces el equipo multiplica eso por el tiempo en el que se tardó en llegar la señal y lo divide entre dos porque es ida y vuelta. De esa manera, nosotros tenemos aquí, en este caso, ρ, que es la distancia del equipo al escáner. Entonces, en base a esa distancia y a los ángulos de posición que tenía el espejo al momento de lanzar el pulso, es como sabemos cómo obtiene los puntos. Bueno, aquí es un dato interesante que la velocidad a la luz, no, la velocidad de la luz al vacío es de 299.792.458 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué tan exacto tiene que ser un escáner para poder tener una precisión de 1 milímetro, ¿no? Entonces, el sensor debe de medir intervalos de regreso de señal de alrededor de 3.33 picosegundos para 1 milímetro. Entonces, por eso es que los equipos de escáner con esta precisión son caros, ¿no? Por la tecnología que incluye. Y son capaces de obtener de 2.000 a 1 millón de puntos por segundo. El equipo que tenemos aquí en CATQ, en Pachuca, en esta sede, puede capturar 1 millón de puntos por segundo. Entonces, imagínense cuán densa va a ser la nube de puntos que nosotros vamos a obtener. Eh, Algo que también se me hace interesante es cómo se va desarrollando la tecnología, que por ejemplo los teléfonos de Apple, el iPhone 12 Pro, ya tiene un sensor LiDAR, ¿no? El LiDAR significa Light Detection and Ranging, que es básicamente lo mismo, es un sistema de medición y detección mediante láser. Entonces, seguramente conforme vaya avanzando la tecnología, más compañías obtendrán o pondrán en sus teléfonos ese tipo de obtención de datos. En la figura 4 vemos la patente que obtuve de su página, ¿no? Donde pues básicamente tiene el mismo funcionamiento, tiene el lente, tiene el punto de captura y entonces mediante su algoritmo que ellos tienen es como van obteniendo la nube de puntos. En la figura 5 es un ejemplo de cómo hacen el mallado. Primero obtienen la nube de puntos, después le asignan el color con el formato que les enseñé previamente de .pts y después cómo lo pueden ver. No es tan exacto como otras tecnologías, como las que les mostré en la diapositiva anterior, por el mismo motivo, ¿no? Que tiene que tener un sensor muy, muy especial para obtener esa precisión. Otro tipo de escáner es el cambio, basado en cambio de fase. Eh, en este caso, el escáner no mide cuánto se tardó en regresar la señal, sino que al mandar el pulso láser, pues como sabemos, el láser lleva una frecuencia que conforme va avanzando en el aire, al rebotar contra una superficie y regresar, la frecuencia cambia. Entonces el equipo al detectar esa diferencia de frecuencia determina la distancia entre el escáner y el objeto a medir y en base también a los ángulos en los que estaba cuando se hizo la medición es como se van poniendo las coordenadas. El INA últimamente, bueno, no últimamente, como desde el 2010, ha utilizado mucho de estos tipos de escáneres láser terrestres para todas las obras arqueológicas. En este caso, eh, hicieron o sacaron un artículo de cómo detectaron por medio de esta tecnología un túnel en el templo de la serpiente emplumada y cómo
usando el escáner, vieron pequeñas aberturas donde fueron avanzando. Y entonces es un método muy bueno y muy útil para ellos porque se queda en un formato digital toda la información pues, de nuestras culturas. Pero una vez que tenemos nosotros la nube de puntos, ¿cómo la podemos utilizar? Bueno, una vez que tenemos nosotros la nube de puntos, como en la figura 2C, lo siguiente es pasarlo a una malla poligonal. Una malla poligonal va a estar compuesta de pequeños triángulos. Esos pequeños triángulos son superficies que se van generando relacionando los puntos entre ellos. Tenemos 3 puntos, forma un triángulo, después detecta otro punto, lo jala y forma otro triángulo. En la figura 2D vemos el proceso de triangulación dependiendo cuán saturado esté nuestra nube de puntos. Obviamente, entre más puntos tengamos, la forma va a ser más definida, pero va a ser más pesada. Entonces, siempre va a depender de para qué la vamos a querer, la densidad o la cantidad de puntos en nuestro trabajo. Ahora, les mostré previamente cómo es un archivo PTS. Un archivo de malla se ve muy similar a esta figura 2F. En la figura 2C vemos un cubo que se realizó en SolidWorks. Es 1 milímetro por 1 milímetro eh, y tiene 12 triángulos, ¿no? O sea, la cantidad mínima para formar este cubo son 12 triángulos. Y en la figura 2F vemos cómo es el formato .stl. En lugar de tener XYZ, vemos cuáles son los vértices, en este caso 001, 011 y 000. Y en base a eso va formando los triángulos. Entonces, cuando tenemos una figura ideal, es la menor cantidad de triángulos posibles, pero cuando escaneamos algo que tiene superficies irregulares, entonces ahí es cuando se necesitan más vértices y es cuando se hace un poco más compleja nuestra figura a escanear.